Muy bien, saludos a todos, queridos alumnos, en esta clase del curso de Geografía, el mejor curso ciertamente. ¿Cuál más va a ser? Como siempre, ya el mejor curso de todos de Geografía, todo el mundo ya lo sabe. El tema que tenemos para este tema sería, bueno, para este día sería la Tierra y también el movimiento de la traslación de este hermoso planeta Tierra. Con ustedes el profesor Rogers Garboso Sarmiento, ¿sí? Ya saben, del mejor curso. Aquí presentamos en la primera diapositiva a nuestro hermoso planeta, una foto tomada, ¿ya? De tal manera que es imposible, es la foto que nos da la evidencia de la forma de la Tierra tal cual es. También podemos observar ahí a nuestro hermoso planeta, ¿sí? Girando y girando en su movimiento de rotación. Ya lo tenemos ahí sencillísimo en el movimiento de rotación, pero también entendemos que la Tierra realiza, nuestro planeta, muchos movimientos en total, ¿sí? Nuestro hermoso planeta realiza muchos movimientos, unos 9 movimientos podemos contar para nuestro viaje por este universo. Para ello, como la ciencia es la geología, la encargada de hablarnos sobre la Tierra, hay que mencionar al padre de la geología. En este caso presentamos a el sacerdote católico Nicolás Steno, es padre de la geología, ¿sí? Que hizo estudios en el aporte de la edad del planeta, ¿sí? El padre de la geología. ¿Cómo es así? Hoy establecemos que la edad de la Tierra es de 4.467 millones de años, según los últimos estudios de la Universidad de Cambridge, ¿ya? Ojo, hasta el año 2010 se ha reducido un poco el número, era 4,5, ha sido también 4,65 mil millones de años, y hasta el momento entonces la edad de nuestro planeta Tierra es todavía tema de estudio, de investigación. Ya de repente se sigan haciendo reajustes, pero por ahí oscila más o menos la edad de este planeta. Así también, entonces, ¿cuál es el papel de Nicolás Steno en la edad de la Tierra? Justamente para hablar de la edad de la Tierra, muchos estudios se han hecho al respecto, así como hasta el 2010 seguimos teniendo datos en este tema. Nicolás Steno es del siglo XVII, de 1600. Él va a ser padre de la geología porque va a trabajar la estratigrafía. ¿Qué cosa es la estratigrafía? Es la ciencia, ya, la geología, que estudia las capas en el cial, en la corteza de la Tierra, ¿ya? Las capas. Va a observar entonces las capas que se encuentran a su alrededor y va a creer que la Tierra es mucho más antigua que cualquier método bíblico, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay que entender la historia está llena de muchos vaivenes y dentro de esos vaivenes se encuentra también, ¿ya? Eh, el aspecto religioso, como también el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social. La geografía no está exenta de la historia. Más bien, una parte de la geografía es la geografía histórica, dentro de la geografía humana y todo esto dentro de la geografía sistemática, ¿verdad? Entonces, la geografía es una ciencia muy completa, por eso le digo que es el mejor curso, ¿verdad? Porque es la ciencia más completa que existe, ¿ah? La geografía. Entonces, para hablar de la edad de la Tierra, se estableció alguna vez el método bíblico, tomando como consideración las generaciones desde Adán hasta Jesucristo. Y eso daba solamente unos cuantos miles de años para la edad de la Tierra. Fue utilizado entonces este método, mientras también Nicolás Steno va a utilizar el método científico, ya el método que será la geología, el método de los fósiles, el método de la sedimentación, de la estratigrafía. Y entonces él va a calcular que la Tierra debe ser mucho, pero mucho más antiguo, dada el proceso de fosilización en los estratos de la Tierra, ¿sí? Estudiará entonces los plegamientos, ¿ya? Los fallamientos, y también estudiará
los fósiles que se encontraban en aquellas capas de tierra. Por lo tanto, también se puede encontrar aquí ya los inicios de lo que 200 años después sería la teoría de la evolución, ¿sí? Porque ya el sacerdote Nicolás Steno ya postulaba que aquí se encuentra una diferenciación en los fósiles. Y entonces estamos hablando de 1600 para 1800, 200 años después, ya la teoría de la evolución cobrará fuerza, pero gracias a los estudios del padre de la geología, ¿sí? Muy bien, queridos alumnos, entonces entramos en este tema de la Tierra, ya, muy importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que decían los pitagóricos? Los pitagóricos sostenían la naturaleza divina de los cuerpos celestiales, es decir, de los planetas, ¿ya? En la antigüedad es muy común estar relacionando la religión con los diversos aspectos de la vida. Según lo que se entiende hoy por hoy, la religión es mucho más regular que cualquier otra cosa. Ya, ojo, la religión es parte de la mente humana. Y entonces así también los grandes matemáticos de la antigüedad relacionaban su mundo con la divinidad. ¿Ya? Y es que, ¿qué es lo que decían aquí en cuanto a la forma de la Tierra? Decían los pitagóricos, los primeros en considerar a la Tierra como una esfera que gira junto a otros también alrededor de un fuego central, es decir, como la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Y estamos hablando del siglo VI antes de Jesucristo, el siglo VI. ¿Ya? Ojo, mira lo que estamos planteando, mucho antes que Aristóteles, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Lo vamos a ver. Pero también hay que anotar que, a su vez, los pitagóricos creían, ¿sí?, que eran esferas perfectas, los planetas con órbitas alrededor de un fuego central perfectamente circulares, ¿sí? Entonces, para los matemáticos tendrían un ángulo perfecto, el ángulo recto, 90 grados, y también una figura perfecta, el círculo y la esfera. Bajo esta perfección, porque hay que saber que los griegos a todo lo que observaban no lo llamaban universo, como hoy lo conocemos, sino le daban la denominación de cosmos. Y cosmos significa orden, todo bien hecho. Por lo tanto, para ellos el cielo es perfecto, los planetas serían esferas perfectas, ¿ya? Y entonces las órbitas serían también en forma de círculos perfectos. Así, queridos alumnos, quizá los pitagóricos en su afán matemático no tendrían una prueba, como lo dirá después Aristóteles, pero en su afán mismo matemático y en su perfección, en su observación de lo perfecto, de lo simétrico, de lo bello que es todo nuestro medio ambiente, nuestro entorno, ¿ya? Las estaciones climáticas, etcétera, todo el orden que ellos encuentran en la naturaleza, porque hacían ser los pensadores de la antigüedad, bastante ecológicos, por así decirlo. Y entonces, aunque no tendrían una prueba perfecta de la forma de la Tierra, pero con su matemática y su perfección matemática, así lo podrían simular, ya, sin prueba alguna todavía, al menos que nosotros sepamos. Esas órbitas perfectamente circulares van a traer consecuencias después cuando se hable de la teoría heliocéntrica o la teoría geocéntrica, ¿sí? Hasta el momento eso se ve muy bonito, esferas perfectas, órbitas perfectas, pero traerán consecuencias negativas durante siglos, ¿ya? Ojo. Entonces, por un lado tienen una parte positiva y sin quererlo pondrán una gran traba al desarrollo científico. Sin quererlo. Muy bien. Proseguimos aquí al gran Aristóteles, ¿no? Como siempre les digo, mi tío Aristóteles, ¿no? Es llamado, en su tratado sobre el cielo, o de Shelley, Aristóteles, que vive aproximadamente en los años 384 al 322, es decir, el siglo IV antes de Jesucristo, ¿sí? Ahí encontramos entonces las pruebas de la forma de la Tierra, o así lo encontramos, ¿sí? El primero en demostrar se dice que la Tierra era una esfera, del gran Aristóteles.
¿no? ¿Desde cuándo sabemos que la Tierra es redonda? Desde Aristóteles. Los griegos, ¿verdad? Los griegos habían advertido su esfericidad en la sombra que proyecta en la luna, por ejemplo. Y vamos a ver luego la gráfica. Durante los eclipses ya, lunares. Aristóteles de Estagira, su lugar de procedencia, ¿sí? Había reparado en que desde lugares ubicados a grandes distancias no se veían las mismas estrellas, ¿sí? Es decir, la Tierra no sería una figura plana como se supondría también en antiguas culturas. En realidad, las grandes culturas de la antigüedad han considerado una Tierra plana, sostenido sobre elefantes, sobre tortugas o diversas manifestaciones. Se ha creído también alguna vez que la Tierra es plana. Eso también es parte de la experiencia propia de cada pueblo. Así, queridos alumnos, entonces, Aristóteles, para sus años en el siglo IV antes de Jesucristo, había reparado en que algunos lugares, ¿sí? Desde algunos lugares ubicados a grandes distancias, no se veían las mismas estrellas. Hay que recordar que los griegos eran grandes navegantes y, al parecer, también tenían manifestaciones de lugares muy lejanos, como la zona de los nórdicos, ya, también otros grandes navegantes. De esa manera, es como teniendo diversos criterios, no necesariamente los suyos, sino perspectivas distintas, ya, con otros dibujos del cielo distintos, entonces se ponían a hacer este tipo de razonamientos. También va a decir Aristóteles que los mástiles de los barcos, ¿qué es el mástil? Es la parte más alta donde se coloca la bandera en un barco. Dice, los mástiles de los barcos, ¿sí? Era el último lugar que se veía cuando se adentraba en el mar. Lo vemos aquí en la gráfica de la izquierda, nos dice, aquí se encuentra un lugar X, un barco cuando se aleja, en la perspectiva, lo último que desaparece sería lo que vemos ahí, la parte alta del mástil, su banderita. Lo primero que habría desaparecido sería la base del barco, conocida con el nombre de quilla, la quilla del barco, y entonces también sucederá al revés cuando llega un barco. Recordemos que eran navegantes. Y entonces, lo primero que aparece sería el mástil y al final aparece la quilla, la base del barco. Entonces da una idea de curvatura. Muy bien, aquí entonces presentamos al gran Aristóteles, padre de la lógica. Muy bien, lo observamos así gráficamente, va a dar una idea de curvatura, cuando se aleja un barco y cuando se acerca un barco, ¿sí? Da la idea de curvatura. Esto para los que alguna vez han estado observando al mar, y los griegos lo veían cotidianamente. También vemos aquí el caso de la sombra. Aristóteles pensaba, si el sol ilumina, el sol es una luz brillante, un fuego brillante. La luna, en su fase de luna llena, está muy iluminada, pero en algunos momentos del año o en algunos momentos, a cierto tiempo, una sombra esférica, o perdón, circular, le saldrá a la luna. Esa forma circular sería, según Aristóteles, la sombra de la Tierra. Ahí está. Aristóteles también va a creer que el Sol es esférico, la Luna es esférica y por la Tierra, ¿por qué no? También debería ser. Entonces, este tipo de análisis es el que llevará a Aristóteles a decir que la Tierra es una esfera, ¿sí? Todo desde el punto de la observación, desde donde estamos, desde la corteza, desde la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces se hace la pregunta, ¿verdad? ¿La sombra de la Tierra es redonda? Ajá, la sombra de la Tierra. Sería entonces una fotografía de un eclipse lunar tomada desde aquí, desde la Tierra, lo que se observa, ¿verdad? Muy bien, queridos alumnos, ¿ya? También, posteriormente, se va a pensar de que, en el caso del acá número 2, todo cae hacia un centro común, ¿no? Todo cae hacia un centro común. En cualquier lugar de la Tierra, todo cae hacia un centro común. A pesar de que en algún lugar exista un pozo totalmente iluminado, en otro lugar de la Tierra
estará iluminado en parte y en parte tendría una sombra, un pozo. A pesar de ello, de la diferencia de ángulos en las sombras o iluminación, y para eso hay que conocer referencias de muchos lugares, ¿ya? De grandes distancias, en latitud, o sea, separados del Ecuador, ya mucha distancia, ya diversos puntos de la Tierra. Entonces dice, a pesar de la diversa sombra, todo cae hacia abajo del pozo, no haciéndole caso a la sombra, sino al fondo del pozo. Y entonces eso da la idea de que la Tierra puede ser iluminada por su forma esférica de diversa manera, aun con todo cae hacia un centro común. Y esto también va a ser los principios de lo que hoy llamamos la gravedad. Aristóteles va a decir también en su idea de gravedad, que luego va a ser constatada o refutada más bien por Galileo, va a creer que los cuerpos más pesados caen más rápido y los cuerpos más ligeros caen ya menos rápido, ¿verdad? Va a demorarse. El cuerpo pesado caerá más rápido que el cuerpo lento. Bueno, eso va a ser uno de los grandes puntos de quiebre en donde Galileo empezará a burlarse de los conocimientos de su época, pero están sentados en Aristóteles, ya el gran personaje de la antigüedad. Muy bien, presentamos acá entonces lo que son consideradas pruebas de la forma de la Tierra. Por ejemplo, todo cae hacia un centro común, como hemos mencionado. La Tierra proyecta una sombra circular sobre la Luna, como hemos visto la gráfica, en los eclipses lunares. Si se viaja del norte al sur, pueden verse nuevas constelaciones. Si se viaja, entonces vemos el cursor desde el norte hacia el sur, pueden verse constelaciones de mejor manera en diverso ángulo. Y también se puede decir al revés. Mientras vamos del sur a norte, vamos observando también nuevas constelaciones. Y entonces nos da la idea de una curvatura, no de una planicie. Claro, estamos hablando de grandes distancias. En pequeñas distancias la Tierra es plana, como el caso de la topografía. La topografía tiene dimensiones tan pequeñas que no considera la curvatura de la Tierra. La ciencia que va a encargarse de eso es la geodesia. Estudiará dimensiones mayores a 25 kilómetros. Entonces se trabaja ya con la curvatura de la Tierra. En este caso también presentamos como prueba, dice prueba, el horizonte se ve curvado, especialmente en los barcos, ¿verdad? Como hemos visto ya la gráfica. También, que viendo la figura del Sol y la Luna, se concluiría que la Tierra también. Claro, ¿no? No necesariamente porque dos cuerpos lo son, el otro también. Pero esto se relaciona con el resto de conjeturas y entonces va a tener una mayor complejidad, una mayor credibilidad. Otro punto, la estrella polar aparecía más baja en el cielo. ¿Qué cosa es la estrella polar? Si prolongamos el eje de la Tierra hacia la esfera, ¿sí? Del espacio sideral, vamos a encontrar que el eje de la Tierra y el polo norte tienen esa dirección. ¿Ya? El polo norte, en otros términos, apunta hacia la estrella polar. Es la única estrella que no se mueve, el resto de estrellas se estaría girando alrededor de esa estrella polar. Esta estrella polar aparecía más baja en el cielo cuando se observaba desde el sur. Es decir, a medida que nosotros vamos hacia el sur, la estrella, desde nuestra óptica, va descendiendo hasta desaparecer en el horizonte. Mientras, entonces, si nosotros vamos yéndonos hacia el norte, la estrella que apenas se veía desde el horizonte empieza a ser más alta, hasta que, en teoría, podría estar en vertical con nosotros, ¿no? En teoría, si es que llegaremos al mismo polo norte en este caso. Y otro sería la forma en que aparecen y desaparecen los barcos, que justamente se relaciona con el horizonte curvado. Pero también el horizonte curvado tiene relación con lo que se llama el ascenso de un observador. Es decir, cuando una persona sube a los lugares más altos, el horizonte aparece más, y aparece más, y aparece más. Alguna vez ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? Suban a los edificios más alto y más alto,
te vas a dar cuenta que el panorama cada vez es mayor. Y al revés, cuando vas bajando, bajando, bajando. Entonces dice, el horizonte se ve curvado. Muy bien. Este otro personaje, ¿sí? Eratóstenes, también, ¿ya? Geógrafo griego, matemático, midió la circunferencia de la Tierra con una precisión extraordinaria, claro, siguiendo las ideas de Aristóteles, observando que el Sol debería ser gigante. ¿Ya? Esta idea de que el Sol es gigante es, por ejemplo, devenida también de Aristarco de Samos, ¿ya? Ojo, al que lo llaman el primer mártir de la ciencia. Aristarco de Samos, en su teoría heliocéntrica, estaba chocando con el pensamiento de su época. Y entonces, Aristarco de Samos, lejos de que los griegos le hagan caso, también tenía que presentar pruebas que en su época no las tenía, pero tenía conjeturas muy importantes, ¿no? Análisis importantes. Lo que hicieron en su época los griegos fue desterrarlo, ¿ya? Y eso ha sucedido no solamente una vez en la historia, sucedió muchas veces. Es más, podemos decir que es parte de la psicología humana. El ser humano trata de no hacerle caso a lo que no es de su interés. O el ser humano le gusta que le hagan caso siempre, no le gusta que le contradigan. En este caso, Aristarco de Samos, contradiciendo la teoría geocéntrica, que es de los griegos también, que inician los griegos. Entonces, como no les caía bien este planteamiento, estaba en contra de su planteamiento personal, entonces, como decimos el día de hoy, le hicieron bullying y lo votaron. Entonces, no es que esto sea propio de una edad en particular, sino que es propio de la psicología humana. Si tú te das cuenta, a ti también te sucede lo mismo. No te gusta que te contradigan. Y así también mandas a rodar a las personas. ¿Ya? Y mientras más poder tengas, mayor será tu ángulo de incidencia también en la sociedad. Así que los alumnos, ya estas ideas de el sol, ya el sol, porque desde la Tierra vemos al sol pequeñito, pero bajo los planteamientos, por ejemplo, de Aristarco de Samos, el sol es gigante y por lo tanto, ¿no? Dada la distancia. Y por lo tanto, los rayos solares siempre nos llegan así como lo ves, ¿ya? Siempre en esa verticalidad. Mientras en la Tierra se observa una situación ya particular. En un punto, en la zona ya cercana al Ecuador, la radiación solar llega a un hueco, por ejemplo, y va a estar el fondo del orificio, el fondo del pozo muy bien iluminado, mientras aquí se observaría una sombra, en el caso de este obelisco. Lo vamos a ver más detenidamente ya en un momento, pero entonces vamos ingresando ya aquí la idea ya de la esfericidad de la Tierra. Es decir, esto sería una proyección del radio. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que decía el gran Eratóstenes en sus cálculos? Claro, siguiendo las teorías aristotélicas. ¿Sí? Al determinar, dice, a través de la astronomía, la diferencia de latitud, es decir, distancia a un supuesto Ecuador, que todavía ellos no conocían, entre las ciudades de Siena, actual Asuán, y Alejandría, en Egipto también, el país. Sus cálculos sobre la circunferencia terrestre se basaron en la observación que hizo en Siena al mediodía. ¿Sí? Al mediodía. Tú sabes que al mediodía, en algún punto, puede no existir sombra. En el solsticio de verano, sabemos que el solsticio ya es justamente una vez al año, lo vamos a ver en el tema de traslación, una vez al año la radiación solar llega de modo perpendicular con la superficie terrestre. Es decir, no hay sombra, solamente un día al año, el solsticio de verano para el hemisferio norte en el trópico de Cáncer. Y de esa manera entonces, observando al mediodía el solsticio de verano, es decir, no hay sombra, es perpendicular al mediodía, los rayos del sol incidían entonces, dice, perpendicularmente sobre la Tierra y por tanto no proyectaban ninguna sombra. Siena estaba situado muy cerca al trópico de Cáncer. En Alejandría, ya, sin embargo, se percató de que en la misma fecha, a la misma hora,
las sombras tenían un ángulo de aproximadamente 7 grados con respecto a la vertical. Al conocer la distancia entre Siena y Alejandría, pudo hallar a través de cálculos trigonometría la distancia del Sol, la distancia al Sol y también la circunferencia de la Tierra. Esta teoría de la distancia al Sol, lo que hoy conocemos como unidad astronómica, también fue un aporte de Aristarco de Samos, ¿ya? El que consideran el primer mártir de la ciencia. Y la circunferencia ya de la Tierra. Hay que recordar que ese título de mártir de la ciencia es algo tendencioso. En realidad pasa todo el tiempo y en todos los estratos, ¿ya? Y para todas las ciencias. Muy bien, aquí vamos a ver gráficamente lo que ocurriría. Repetimos otra vez la gráfica. Aquí lo tenemos de otra manera. El trópico de Cáncer, ¿ya? Fíjate, esto va a ser el radio de la Tierra. Esto va a ser Siena y esto va a ser Alejandría de Egipto. La radiación solar en ambos casos va a llegar siempre de la misma manera, porque el Sol sería gigante, muy grande. Y entonces, en este punto de la Tierra, en un pozo, como lo vemos acá, no se proyecta sombra en Siena, mientras en Alejandría de Egipto abrió un ángulo de 7.2 grados. Es decir, la radiación solar llega de la misma manera, pero un obelisco como lo vemos acá, un obelisco proyectaría una sombra de 7.2 grados. Esto también porque sería el obelisco y el orificio la proyección del radio de la Tierra. Es decir, ¿en qué figura geométrica se puede observar esto? Sino en un círculo, en una esfera. Entonces, dadas las distancias ya sabidas, desde el punto 1 al punto 2, desde Siena hasta Alejandría de Egipto, y sabiendo el ángulo por simplemente oposición de ángulos que tú ya conoces en trigonometría y en geometría, entonces, sabiendo el ángulo que sería 7.2 grados y sabiendo la longitud de arco, entonces va a determinar también todo el tamaño de la Tierra. Nada más que se seguía de las ideas de Aristóteles, es decir, la Tierra sería una esfera perfecta, no como hoy decimos que sería ensanchada o achatada, ¿ya? Eso va adelantándose poco a poco. ¿Sí? Esto es lo que observamos entonces. A y S, Alejandría y Siena, serían proyecciones, ¿ya? Serían proyecciones de el radio de la Tierra, así sería el obelisco en Alejandría y el pozo en Siena. Entonces, dada la misma dirección de las rayos solares, en algún lugar no proyecta sombra en el pozo y en otro lugar sí. ¿Y en qué figura geométrica se observa esto? En una esfera, ¿verdad? Fíjate, sería el obelisco la proyección del radio de la Tierra. Así que los alumnos dicen, esto es porque la Tierra debe ser una esfera. Si fuera plana, sería así. Siempre en vertical, tanto en cualquier lugar de la Tierra, tanto los obeliscos como los pozos o cualquier lugar. Muy bien, queridos alumnos, este es los adelantos de los grandes griegos. Inclusive lea la fórmula, ¿no? Que tú ya conoces, despejando la fórmula. Ojo, muy bien. Entonces la distancia sería en la longitud de arco de 800 kilómetros, el ángulo de 7.2, y maravilloso le salió un radio de 6.367, es decir, muy cercano a los datos actuales, 6.356, ¿no? O 6.378. Eso va a ser variado en la Tierra. Mira qué maravilloso, muy maravilloso. Y una Tierra de 40.000 kilómetros. Muy cercano a lo que hoy concluimos. Y también otro personaje griego es Claudio Ptolomeo. ¿Sí? También fue alejandrino, de Alejandría de Egipto. También nos habla de la demostración de la redondez de la Tierra. ¿Qué nos dice? Las estrellas no salen si se ponen al mismo tiempo, ni se ponen al mismo tiempo, perdón, para observadores situados a diferentes lugares. Es decir, nos va a hablar de que una persona se encontraría
en un lado de la esfera y otra persona muy distante a otro lado de la esfera. Por lo tanto, entonces se pueden ver distintas en horas las salidas de las estrellas. Es maravilloso, entonces va a darnos la figura de un sólido, ¿ya? No de un plano, sino de un sólido. Asimismo, entonces hizo notar el siguiente hecho. Cuanto más se avanza hacia el norte, se ven nuevas estrellas que no se veían en el sur, ¿verdad? Lo mismo, cuando más se avanza hacia el norte, se ven estrellas que no se veían desde el sur. Es decir, en el intercambio con la cultura, ya también navegantes como lo que hoy conocemos como los nórdicos, ellos tenían otros mapas del cielo, ¿ya? Y hacían sus contrastes entonces, diversos ángulos de las estrellas, que para ellos los llevaría a toda esta investigación astronómica. Hay que recordar también que Claudio Ptolomeo es, junto con Aristóteles, los fundadores del modelo geocéntrico. Y está, el modelo geocéntrico es de los griegos, por si acaso, ¿ya? Ojo. Más bien fue en el siglo II el mismo que elaboró el primer modelo cosmológico del universo, ¿sí? Es el primero del universo, en donde va a presentar, para comprender el funcionamiento de los planetas, el sistema conocido como los epiciclos. Con ese sistema de epiciclos se llegará hasta las épocas de Galileo y más adelante también. Entonces, este es el primer modelo y además un modelo más perfecto que el modelo presentado por Aristarco de Samos. Justamente, ¿en qué fallaba el modelo de Aristarco de Samos? En que las órbitas alrededor, ¿ya? O que el Sol y la Tierra, en este caso la Tierra rodearía el Sol, la Tierra tendría, para Aristarco de Samos, una órbita circular, ¿no? O sea, muy redondita, circular. De esa manera, ese sería el problema en el cual el modelo de Aristarco de Samos, el modelo heliocéntrico, predecía menos o con mayores errores en contraposición al sistema geocéntrico. Ya, luego lo vamos a tomar en cuenta si posee. ¿Ya? Acá tendremos entonces, los griegos habrían considerado, como Platón, Aristóteles, Ptolomeo, el geocentrismo, ¿ya? No es una invención bíblica, por si acaso, ¿ya? Es algo de la ciencia más adelantada de la época, ¿sí? Era, como hoy decimos, la última chupada del mango, ¿no? Así es que, queridos alumnos, hay que entender la historia de esa manera. Y también, por si acaso, aquí tengo la cita, ya, y aquí está ya, justamente la cita, la referencia. Dice, el Imperio Romano, después de los griegos, no aportó casi nada, ¿verdad?, a la ciencia astronómica y a la ciencia en general de los griegos. Claro, los romanos tenían otros intereses, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, las guerras, o su máximo desarrollo se considera ha sido el derecho romano. Claro, derecho para ellos, no para el resto, ¿no? No para los demás fuera del Imperio Romano, no para el que no sea romano, básicamente para el romano. Bueno, por eso ha sido su máximo aporte a nivel científico, físico, astronómico, no es que ha tenido grandes aportes. Y entonces se le puede considerar, si tú lo quieres así, como un retroceso en la ciencia, si es que tu importancia radica en la ciencia. Y así, queridos alumnos, entonces, el Imperio Romano no aportó casi nada. Los griegos, los romanos tenían otros intereses. Muy bien. Y aquí sigue también, ¿ya? Porque dejando la etapa de los griegos, dejando la etapa de los romanos, vendría la etapa de la Edad Media, ¿ya? Y aquí tomamos lo que se llama leyenda negra. Así que hay que estar alerta, esto es una mentira, ¿ya? Ojo, difundida a lo largo de los siglos, lo que hoy se conoce como leyenda negra. Dice así, lo dejo para que tú lo observes, porque esto se viene enseñando en las academias en todo el mundo, hasta las universidades se enseña esta mentira. Dice, sin embargo, en la Alta Edad Media, estas ideas acerca de la forma de la Tierra fueron abandonadas, retomándose la concepción plana de la forma del planeta, dice en la Edad Media. Posteriormente, la Baja Edad Media, fue retomada la idea de la redondez de la Tierra, ideas de los griegos desde hace casi 2000 años. Ya, esto es falso. Ya, vamos a presentarlo entonces para que te des cuenta. Aquí presentamos a dos personajes del siglo IV, siglo V, San Agustín de Hipona y San Ambrosio de Milán. Esta es una foto
de la película que se llama así San Agustín, puedes tú observarla, una película muy buena. Más bien, San Agustín de Hipona, considerado así hoy santo por la Iglesia Católica. Bueno, Agustín de Hipona, eso es África. Agustín de Hipona era el personaje, ¿no?, muy importante en el Imperio Romano, ya muy inteligente, el gran, decimos hoy, ¿no?, el gran orador del Imperio Romano, seducía con su lengua. Sin embargo, había encontrado en Milán, es decir, Italia, al norte, ¿ya? Había un personaje quizá más culto que él y quiso conocerlo. En esa medida en la que quiso conocerlo, se dio cuenta que es verdad. Ambrosio tenía una mejor, como decimos hoy, labia, lengua, ¿ya? Tenía mayores conocimientos que Agustín, de tal manera que va a ser convertido al cristianismo Agustín de Hipona por este gran personaje como Ambrosio de Milán. Y ambos personajes, lo encontramos acá, defendían la teoría de la esfericidad de la Tierra. Agustín, Jerónimo, Ambrosio de Milán, ¿ya? Y estamos hablando de los principios de la Edad Media. No es que va a cambiar la versión, eso es falso, se llama leyenda negra, ¿sí? Entonces, falsa la versión de que en la Edad Media sostenía que la Tierra era plana, aunque se enseñe en las universidades, ¿sí? Más bien, esta idea ya viene tomada, por ejemplo, de una biografía de Colón escrita por Washington Irving en entre 1783, ¿ya?, y 1859, su periodo de vida. El creador de lo que se conoce como el Rip Van Winkle, la que popularizó esta idea de que, ¿no?, en todo el mundo, con la supuesta demostración de la redondez de la Tierra, Colón teóricamente había demostrado la redondez de la Tierra, pero hay que entender que Washington Irving estaba contando historietas, no historia. Ya todos sabían en aquella época ya de que la Tierra era esférica. Entonces esto era una historieta que el alumno, ya con su supuesta demostración de la redondez de la Tierra, lo que más impresionó, dice, a la audiencia que no conocía el tema, o sea, la audiencia poco culta. Entonces, queridos alumnos, es falso esta idea, se llama leyenda negra. ¿Y eso por qué? Porque en la Edad Media la figura de Aristóteles era muy importante. Platón también hablaba ya de este tipo de circunstancias, así es que es falso, ¿ya? Lo mismo Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon, mi tío también, ¿no? Roger Bacon, que también tocayo, ya franciscano, sería padre de la ciencia, por si acaso, si no lo conoces, padre del método científico franciscano, del siglo XIII, 1200, también hablaban en general todos de la esfericidad de la Tierra, salvo rara excepción, muy rara excepción, ¿sí? Entonces, ¿quién nos engañaron? Acá lo presento para que tú leas por ti mismo, ya, este gran engaño en la leyenda negra, que están las fuentes. Y hasta el día de hoy, con ese engaño en diversas páginas, hasta mis colegas de historia siguen dándote esa versión falsa. Ahora aquí presentamos entonces en el desarrollo de la historia lo que consideramos los inicios de la Edad Moderna ¿no?, al florentino, Florencia, Polo del Pozzo Toscanelli, que también dice, abrazaba y difundía su teoría de que era posible alcanzar las Indias por la ruta occidental. Y entonces lo van a llamar el descubridor intelectual de América. Más bien se va a decir que Colón va a seguir las ideas de Pozzo Toscanelli. Nada más que faltaba en algo a la ciencia Pozzo Toscanelli. Él va a creer que la Tierra era más pequeña de lo que decía Eratóstenes. Ya, ojo, va a dejar de lado el pensamiento de la medición de Eratóstenes y por eso se le va a criticar. En la Edad Media se le da con palo a Pozzo Toscanelli porque asumía que la Tierra era más pequeña que los estudios hechos por Eratóstenes. ¿Ya? Entonces, en vez de apoyársele, más bien le criticó. Bueno, aquí entonces todo el asunto de Colón, ¿sí? España va a llegar con Colón. ¿Ya? Vasco Núñez de Balboa también, descubriendo lo que sería
hoy el Océano Pacífico, considerado en ese entonces el Mar del Sur, ¿sí? 1513. Y otra vez encontramos otra leyenda negra cuando se habla de Magallanes, 1519. Ojo, dice, el 10 de agosto de 1519, Magallanes, convencido de la esfericidad de la Tierra, como si él nomás lo supiera, partió de Sevilla hacia la especería, ¿verdad? Con 5 embarcaciones, es decir, a lo que se conoce como el territorio de las especies, hacia la India. Ya saben ustedes eso de que los musulmanes no dejaban pasar hacia esos países. Entonces, ¿qué nos dice aquí la leyenda negra? A partir de ese momento se desbarató en pedazos la vieja noción de que la Tierra era plana. Esto quiere decir cuando Magallanes da la vuelta al mundo. Se desbarató en pedazos la vieja noción de que la Tierra era plana y que el mar desembocaba en un abismo interminable, en una idea de tierra plana, y que al hombre le estaba vedado, dice, el conocimiento del mundo. Dice que la Edad Media, los sacerdotes, la Iglesia Católica, escondía la verdad. Eso es leyenda negra, totalmente falso. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A menos te lo hago presente. Y luego digo, llegamos a otro personaje como Nicolás Copérnico, que sostenía también la esfericidad de la Tierra. ¿Sí? Nicolás Copérnico, de hecho, como todos, pensaban que la Tierra es una esfera. ¿Sí? Prácticamente todos, ¿no? Al manifestar lo siguiente, ¿no? Pues hacia el norte, o sea, su teoría de la forma de la Tierra también, siguiendo las ideas aristotélicas, como todos, pues hacia el norte, marchando desde cualquier parte, el vértice de la revolución diurna se eleva poco a poco, descendiendo el otro, por el contrario, ¿no? Por tanto, y muchas estrellas alrededor del septentrión parecen no ponerse, y algunas hacia el punto austral parecen no salir más. Bueno, un poquito enredado el lenguaje de la época. En otros términos, ya de modo sencillo, podemos decir que los que están en un lugar pueden ver algunas estrellas que en otro lugar no se observa, y viceversa, ¿sí? Hay que recordar que este gran sacerdote católico, Nicolás Copérnico, ya, fíjate, era sacerdote, amante de la ciencia, 200 años antes que Galileo, ya, más o menos, postuló la teoría también del heliocentrismo. Hay que recordar que este es 1400, es decir, siglo XV, en las mismas épocas en las cuales los del mundo oriental llevaban sus libros al mundo occidental. En el mundo oriental, todo mundo tenía muy bien claro los libros de los griegos, el idioma hablado en la Roma de Oriente es el griego, a diferencia del Roma de Occidente, que es el latín. Entonces, los libros de las grandes culturas antiguas se leían en su idioma original y se tiene muy presente. Lo que sucede es que los libros del mundo oriental van a ser llevados al mundo occidental porque hay que saber que la historia que te presentan a ti no es la historia de verdad, sino es la historia eurocéntrica, es decir, como si Europa fuera del mundo entero, ¿no? Desde el punto de vista de Europa se llama una historia eurocéntrica. Lamentablemente ese sesgo es lo que se exige en el examen de admisión y entonces, queridos alumnos, eso se da por la época, ¿verdad?, en la cual los musulmanes prohíben el paso por la toma de Bizancio, ¿verdad? Muy bien. Newton después sería otro personaje también que en el siglo ya XVII, 1600, después dice de haber observado los abultamientos de Júpiter, como vemos aquí en el caso de Saturno. Saturno es el planeta más achazado, el planeta más deformado, con el ecuador más amplio. Entonces, gracias a los adelantos, como habría hecho en la lente Galileo Galilei, se hicieron adelantos en las observaciones de los planetas y se observó entonces un abultamiento en Júpiter y en Saturno. Por lo tanto, Newton lo va también a extrapolar a la Tierra. Va a ser la Tierra también, va a decir la Tierra también debería ser así. Entonces, la Tierra no debería ser una esfera perfecta, ya que giraba sobre su eje. Y entonces estaba chocando con los grandes matemáticos, con el conocimiento popular de la época, el conocimiento científico más bien, o el dicho científico de la época. Esto se llama romper esquemas. Este movimiento del Ecuador se ensanche debido a la fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces nos habla ya de la física, ¿verdad? Recordemos
el aporte de Newton en la física. Posterior, claro, al gran Galileo, Galileo es conocido como el padre de la mecánica moderna. Y entonces, como Galileo es padre de la mecánica moderna, yo no puedo hablar mal de los personajes anteriores a Galileo, ni siquiera sus contemporáneos prácticamente, porque él va a ser el padre. Y si es el padre, es el primero. No puedo criticar a los anteriores porque simplemente él es el primero, ¿verdad? Es como decir, ¿no? ¿Por qué en la época del siglo XVII, por qué no llegaron a la Luna? Pues es obvio, ¿verdad? Porque eso recién se hará en el siglo XX. Espero que me comprendan, ¿no? Espero que me dejen entender. Entonces, queridos alumnos, la ciencia va adelantando poco a poco, no podemos hacer juicios fuera de la época. Entonces, aquí, gracias a los avances de Galileo, también Newton va a lograr otros avances, especialmente en su teoría de la gravedad universal, gravitación universal. Bueno, este movimiento entonces de rotación, decía Newton, para el caso de la forma de la Tierra, determinaría que el ecuador se ensanche debido a la fuerza centrífuga, ¿sí? Este movimiento de rotación determinaría que el ecuador se ensanche con una fuerza centrífuga, dada la supuesta rotación de la Tierra, que para entonces no se había demostrado. Mira, Newton va a hablar de la rotación de la Tierra, una fuerza centrífuga, aunque todavía no se había demostrado la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra terminaría por demostrarse recién en el siglo XIX, o sea, faltarían 200 años. Pero ya se hacían supuestos ya de la rotación de la Tierra siguiendo las ideas de Copérnico, de Newton, que en realidad son las ideas de los griegos, ¿no? Lo que pasa que te cuentan una versión eurocéntrica, lamentablemente te cuentan mal la historia. Entonces sí, queridos alumnos, nos hablará de una fuerza centrífuga por la rotación y también entonces dice que contrarresta la gravedad, mientras que los polos se achaten debido a una fuerza, ¿no?, llamada centrípeta. Entonces se ensancharía en el ecuador, se achataría en los polos. Y la figura que él va a tomar en nombre sería elipsoide en revolución. Acá lo dice, en consecuencia, en inglés, la forma de la Tierra debería ser elipsoide en revolución, ¿ya? Un sólido generado por el giro de una elipse alrededor del eje polar. Es decir, achatada en los polos, ensanchada en el ecuador, como todo mundo sabe en estos tiempos. Hay que también entender que este nombre de elipsoide en revolución puede ser considerado también como esferoide. Sin embargo, queridos alumnos, como yo te he dicho, en el desarrollo de la historia hay mucho que hablar, vaivenes. En este caso, la idea de Newton no va a ir libre y tranquila, sino se va a encontrar con un choque. La gran pared de la familia de los Cassini, toda una familia, ascendentes y descendientes de grandes científicos, astrónomos. Aquí presentamos entonces a la familia Cassini, César Cassini, quien combatió a Newton. Sí, querido alumno, los físicos, los científicos también pueden estar contradiciendo uno al otro. No creas que solo ha sucedido en una época o con un personaje especial ni nada de eso. Es parte del desarrollo de la ciencia hasta el día de hoy. Entonces, según la cual la Tierra era entonces achatada en el ecuador y abultada en los polos. Todo lo contrario que decía Newton. Interesante, ¿no? Nos va a hablar entonces de otra forma de la Tierra, según él, el esferoide fusiforme. Entonces, en 1672, Cassini envía una expedición a Cayena. Bueno, de tal manera que, queridos alumnos, lo que pensaba Cassini se va a dejar de lado y Newton va a ser el vencedor. ¿Sí? También la Academia de Ciencias de París, Francia, hará también su viaje para comprobar, llega también al Ecuador, para comprobar los radios de la Tierra, es decir, haciendo el uso de astronomía. Confirmado, se dice, una vez más, el achatamiento polar, es decir, será declarado Newton el vencedor. Y otro personaje también como Delambre y Mechain reanudaron las mediciones también del meridiano de Francia. Sí, el meridiano, ¿verdad? Los meridianos, que ya lo hemos tocado también, en el caso de los meridianos, ¿ya? Y combinando con las medidas, ya, ojo, fijaron el aplastamiento de la esfera terrestre en 1 entre 334. Esto sirvió para el establecimiento del sistema métrico decimal,
ya definiéndose entonces el metro, dice como una 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano. Bueno, sí son avances, ya estudios matemáticos, hasta llegar a lo que hoy denominamos la forma de la Tierra. Hoy, ¿qué decimos? Sencillamente, ¿qué forma tiene la Tierra? Dicen geoide. ¿Cómo es la historia de esto? En 1873, el matemático alemán, ¿no?, Johann Lichting, para el siglo XIX, señalaba que la forma de nuestro planeta es la de un geoide. ¿Cómo es eso, un geoide? Lo vemos en la gráfica, ¿sí? Vemos la línea que estamos señalando, topográfica, es decir, la figura topográfica de la Tierra, el elipsoide, ¿ya?, o esferoide que postulaba, ¿ya?, idealmente, matemáticamente, Newton, y el geoide sería más real. Es decir, el océano no sigue la figura del elipsoide como pensaba, como calculaba matemáticamente Newton. Es decir, una cosa es la idea matemática y otra cosa es la realidad. Entonces, el geoide está más de acuerdo con la realidad. Un planeta deforme. El nivel del mar no es, pues, un esferoide, elipsoide, ni una esfera, mucho menos. Es bastante irregular. Y eso es lo que será considerado en el geoide, el nivel medio del mar. Inclusive, por debajo de los continentes, le prolongamos la línea, ahí sigue la figura del geoide, querido alumno. Entonces, es lo que decimos el día de hoy para la forma de la Tierra. Seguimos en ese estudio, decimos el elipsoide en revolución o esferoide fue idea de Newton. Tocamos la idea de la forma topográfica secando los océanos, considerando todo el relieve deforme de la Tierra. También se ha tomado como forma ideal de la Tierra estos términos de esferoide y geoide en el término de esferogeoidal. Entonces, cuando te pregunte cuál es la forma ideal de la Tierra, dicen esferogeoidal. O también vas a marcarle geoide. Aquí sería una gráfica en base a la gravedad. Y está exagerada, está súper exagerada. No creas que la Tierra es así. Está exagerada para un análisis gravitatorio. Ya, ojo, solo está exagerada. Te estoy repitiendo. Muchos han creído que esta es la verdadera foto de la Tierra, nos han engañado. No, no, esas son divulgaciones poco serias. ¿Ya? Ojo, entonces consideramos una cosa es el elipsoide, otra cosa es el geoide y la figura topográfica. Muy bien. Para el cálculo, por si acaso, de la Tierra en términos de GPS, por ejemplo, se considera el esferoide, ¿ya?, el elipsoide en revolución, es decir, una figura matemática. Y luego tienen que hacerse ajustes, de hecho, ¿no? Es decir, no es una cosa tan sencilla, ¿no? Tener tu GPS en tu celular, para ti utilizarlo es fácil, pero el planteamiento en realidad, detrás de ello hay mucha matemática y gente que se ha roto la cabeza. Muy bien, queridos alumnos, pasamos al punto número 2, después de la forma de la Tierra, los factores que determinan la forma de la Tierra. ¿Cuáles son estos factores? Uno, la fuerza de la gravedad terrestre. En otros términos, ya, la Tierra es redonda porque tiene masa suficiente. Recordemos que masa y gravedad van de la mano. Dice, todos los cuerpos en el espacio con suficiente masa, debido a su propia fuerza de gravedad, tienden a adoptar forma esférica, es decir, una regla, así como tú la ves, un paralelepípedo, bueno, paralelepípedo, si asume más masa, dejaría de tener esa forma y se convertiría en una esfera. Eso es la teoría en la física. Y entonces, con suficiente masa, debido a su propia fuerza de gravedad, tiende a adoptar forma esférica. Es decir, dicen también, rompen la ley, ¿ya?, y pasa a ser una esfera. Si la gravedad fuera la única fuerza, dicen, actuar, la Tierra y los demás cuerpos tendrían una forma exactamente esférica. Interesante, ¿no? ¿Qué van a saber los griegos de la antigüedad? Ya, estas variaciones, no podemos decir por qué no sabían. De hecho, no lo sabían. Movimiento de rotación. ¿Qué es lo que hará el movimiento de rotación? Generará, como hemos visto en el pensamiento también de Newton, el ensanchamiento, fuerza centrífuga, ahí está, fuerza centrífuga, y por lo tanto en los polos tendría que achatarse, ¿verdad? La Tierra, funcionando como un globo, si se ensancha en el ecuador,
por la rotación y es finito, por lo tanto se ve obligado a achatarse en la zona polar, obvio. Y en el tercer punto, la plasticidad de las rocas. Es decir, a pesar de que la Tierra sea el planeta más denso del sistema solar, a pesar de ello, las rocas son suficientemente plásticas como para deformarse. Y eso es lo que consideramos acá. Entonces serían los factores que determinan la forma de la Tierra tal cual es. Por gravedad, una esfera perfecta. Por rotación, una deformación de ensanchamiento y achatamiento. Y esto es permitido gracias a la plasticidad de las rocas. Como tercer punto, presentamos las pruebas de la redondez de la Tierra. Ya, ojo, aunque lo presentamos rapidísimo porque ya lo hemos visto. Ya, ojo, la forma entonces del Sol y la Luna, entonces la Tierra también. El aumento del horizonte visible con el ascenso del observador, hemos dicho, subes, el horizonte cada vez se ve más, ¿no? Más horizonte. También presentamos aquí forma en que aparecen y desaparecen los barcos, ¿ya? Lo hemos tocado. Toda materia cae hacia un centro común, lo hemos dicho también, ¿sí? Los objetos que se dejan caer en pozos profundos llegan al fondo de los diferentes lugares, a pesar de que en algunos los rayos del sol no llegan perpendiculares. Es decir, en algunos lugares la radiación solar sentada acá nunca llega al fondo del pozo, siempre está en diagonal. A pesar de ello, de que la luz solar no llega, igual el objeto que cae sí llega. Las observaciones de diferentes constelaciones, si se viaja del norte o al sur, ¿verdad? Al no poder observar una estrella con el mismo ángulo, la estrella polar, por ejemplo, como hemos dicho, te vas hacia el norte, la estrella polar va subiendo, mientras te vas hacia el sur, para tu ojo, la estrella polar va descendiendo, el ángulo, ¿ya? La sombra también sobre la luna, en el eclipse, las inclinaciones de los polos en relación a espacios medidos de la Tierra están en cualquier parte en la misma razón, es decir, todo lo que corresponde con una esfera, en cualquier lugar de la Tierra se observa siempre, ¿no?, esta misma inclinación de la estrella. Los habitantes de Oriente no pueden ver los eclipses que sí lo ven los del que están al otro lado. Es decir, no es un plano, es un sólido. El viaje de Magallanes, que es considerado también, ¿verdad?, la vuelta al mundo, primera vuelta al mundo, Magallanes y Elcano, de 1519 a 1522. Y el último videíto manda, la foto manda, viaje al espacio, lo que se considera como la prueba irrefutable del Apolo 8 en 1968. Y recuerda que estarás hasta que la foto te pare. Ahí está. Como punto 4, ¿cuáles son las consecuencias de la redondez de la Tierra? Como punto 4 tenemos la iluminación parcial, es decir, un lado estará iluminado y otro lado estará oscuro, ¿ya? Lo que está muy relacionado con el día y la noche, pero igual así también, dentro del día o de la noche, hay una diferente iluminación, ¿verdad? No es lo mismo la iluminación de las 6 que de las 7, o lo mismo la iluminación de las 5 que de las 6 de la madrugada. Así que los alumnos hay iluminación parcial. Al mismo tiempo hay un hemisferio iluminado y otro oscuras. Eso sin rotación de la Tierra, solo por la forma de la Tierra. Disminución de la temperatura del ecuador a los polos. Esto por cómo llega la radiación solar en base a la perpendicular del lugar. ¿Sí? Entonces, hasta las zonas tropicales llega la radiación solar de modo perpendicular, aunque sea una vez al año. Pero desde ahí hacia los círculos polares, la radiación solar siempre llega oblicua. Y desde ahí hacia los polos llega tangencial, provocando entonces las diversas zonas climáticas, ¿ya? También, por lo tanto, sería como consecuencia las diversas zonas climáticas. Decimos acá, disminución de la temperatura del ecuador a los polos. Pues los rayos solares llegan, ¿ya? Los rayos solares, según las latitudes, llegan en forma perpendicular al ecuador y hay de diversa manera en otros lugares. Eso es por el radio, ¿verdad? El radio de la Tierra, nosotros, la perpendicular del lugar.
genera una circulación atmosférica y oceánica. Eso lo dicen los físicos también. Como la Tierra es finita, en una esfera, entonces se dan circulaciones. Va y viene, circulaciones, tanto en el océano como en la atmósfera. La diferencia climática, como hemos detallado también, diversa zona climática de la Tierra, diferencia de flora y fauna, si hay diverso clima, los animales y los vegetales estarían acostumbrados o evolucionados también en diversas circunstancias, diferencia de flora y fauna, y también diferente gravedad, porque no es una esfera perfecta. En el Ecuador tendría la mayor gravedad y en los polos, pero la menor gravedad y en los polos la mayor gravedad. Así vemos a 0 grados, que es el Ecuador, la menor gravedad, 9,78 metros por segundo al cuadrado, mientras en el polo norte o polo sur, 90 grados, sería la mayor gravedad con 9,83. A 45 grados es lo que viene en un examen de admisión para la UNI, por ejemplo, es el promedio que tendremos en 9,81 metros por segundo al cuadrado. Como tú vas a pasar, Marcos, ¿no? Mayormente para ti lo ponen sencillo, lo redondean a 10. El uno que postula a UNI se lo dejan en 9,8, 9,81 en decimales. Punto número 5, tendremos las dimensiones de la Tierra. ¿Ah? Las dimensiones de la Tierra. Esto lo hemos visto ya en la geodesia también, la diferencia de radio ecuatorial y polar, ¿sí? Y también lo que sería la diferencia entre los dos, 22 kilómetros nada más, entre 6.378 o 56, 22 kilómetros no tiene importancia. Es decir, desde el ojo humano, la Tierra es una esfera perfecta, al simple ojo humano. El diámetro, como ya lo hemos visto también, el tema de líneas imaginarias, tanto ecuatorial como polar, diámetro ecuatorial, diámetro polar, el radio sería la mitad de ellos, 43 kilómetros aproximadamente. La circunferencia en el Ecuador sería 40.076 en el Ecuador, lo más ancho, mientras en el polo sería menor, 40.009, es decir, utilizando dos meridianos antípodas, como puede ser el de Greenwich y su opuesto, habiendo una diferencia de 67 kilómetros, un achatamiento del 0,034, como ves es casi nada. Y terminamos esta parte de la Tierra en cuanto a la presentación de la superficie marítima y superficie continental. El 71% de este planeta sería mar, considerado así entonces el planeta azul, por cómo se lo observa del espacio, mayor superficie es marítima, se los observa azulito, interesante, aunque lo llaman también un azul verdoso. Y continental, el 29% lo que queda. El total de la superficie del planeta es considerado unos 510 millones de kilómetros cuadrados. 149 millones de kilómetros cuadrados para la superficie continental y el resto para la superficie marítima. Aquí terminamos este apartado otra vez como empezamos con el análisis de la edad de la Tierra, ¿verdad? Así iniciamos este apartado de la Tierra con la edad de la Tierra. Hoy se establece en 4.467 millones de años, hemos dicho, por un estudio de la Universidad de Cambridge en el año 2010. Sí, muy bien, queridos alumnos. Gracias, Nicolás Esteno, padre de la geología. Y seguimos entonces, queridos alumnos, con el movimiento de traslación. Y cuando hablamos de movimiento de traslación, tendremos que hablar también ya al sacerdote católico también, ya, Nicolás Copérnico. Sí, Nicolás Copérnico nos hablaba del movimiento de traslación, seguido de hecho de los conocimientos que los bizantinos habían hecho llegar al mundo occidental, ¿no? Gracias a lo, bueno, si podemos decir gracias entre comillas, gracias a lo que fue la incursión de los musulmanes ya en Bizancio. Es decir, por la incursión de los musulmanes en Bizancio, o por no decir, porque lo conquistaron, los grandes eruditos del mundo bizantino, con todos sus libros, se pasaron al mundo occidental, a Italia, y de esa manera los italianos van a decir que, desde el punto de vista de la historia, que es algo nuevo, aunque en realidad no es nuevo, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos aquí al sacerdote también, Nicolás Copérnico, y hay una expresión que se dirá
giro copernicano. Ya, ojo, Nicolás Copérnico, cuando presenta sus teorías ya sobre la rotación de la Tierra y demás, sobre los movimientos de los cuerpos celestes, él va a colocarlo como una teoría, porque simplemente no tenía las pruebas. Es lógico, ¿verdad? Lo que hizo Nicolás Copérnico tenía todo el sentido común. Y los libros de Copérnico van a leerse con toda tranquilidad como teoría, sin problemas, porque no reunía las pruebas como para contradecir del todo a la teoría de Aristóteles, la teoría geocéntrica, que a la vez compaginaba con la Biblia. Imagínate, ¿no? Si la ciencia y la Biblia compaginan, entonces, ¿qué dudar? Ni hablar, ¿no? Utiliza también el sentido común. Mientras entonces se mantenía como una hipótesis, Galileo va a presentar esto como una ley y ahí vienen los problemas, sin tener pruebas. Ahí vienen los problemas. Y por la culpa de Galileo, los libros de Copérnico van a tener que ser publicados en la lista, el índice de los libros prohibidos. Esto es por la culpa de Galileo. Muy bien, entonces, queridos alumnos, tendremos ahí el movimiento de la traslación, el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Todo el mundo lo sabe de primaria, pero vamos a ver algunos datos que en primaria no te han dicho, ¿verdad? La Tierra, sí, cuando da la vuelta alrededor del Sol, mantiene su eje inclinado, siempre en la misma inclinación, ¿ya? Eso gracias a la Luna. Entonces, le debemos a la Luna esta situación, ¿ya? Si la Luna, como le ocurre a Marte, no puede haber vida, ¿ya? Ojo, gracias Luna. Muy bien, la dirección, queridos alumnos, que asume el giro alrededor del Sol es de oeste a este, igual que hemos visto en el tema de rotación, igualito, de oeste a este. En traslación, giro alrededor del Sol, no hay retrógradas. Todos los planetas, los 8 planetas del sistema solar, giran en la misma dirección. La órbita sabemos que es elíptica, ¿gracias a qué personaje? Gracias al poco visto en la ciencia popular, ya, aunque fue mejor que Galileo, no le hicieron fama, ese ha sido Johannes Kepler. Gracias Johannes Kepler, alemán, que no va a establecer que las órbitas son elípticas, a pesar de que él mismo no creía lo que decía. Entonces ahí viene un problema, ¿verdad? Si alguien dice, pero ni siquiera el que lo dice lo cree, imagínate cómo le van a creer los demás. Pero bueno, la matemática así lo estimaba, un sistema que sería mejor, más exacto que el sistema geocéntrico. Pero el problema es que en la época de Kepler todavía no se había comprobado la rotación de la Tierra y entonces habían dudas. Como tú sabes, ¿verdad? Puede ser que las personas hablen mucho, pero si no resuelven todas las dudas, la gente todavía va a dudar. Y los científicos son muy reacios, como cualquier ser humano, a cambiar los modelos, por cierto, ¿sí? Como vemos también en estos tiempos, ya que todos estamos encerrados en nuestras casas, hay médicos que ya dicen que simplemente con ibuprofeno la gente se cura. Sin embargo, ya la gente puede tener un mejor ritmo de vida y se le puede dar otros medicamentos, ya como el caso de la amoxicilina para curarse del todo, en el caso de este coronavirus. Pero a pesar de que eso exista y ya existe evidencia empírica, muchas personas se están curando con este tipo de tratamientos, pues el protocolo de la ONU no lo dice así. Y si tú le consultas a cualquier médico, no le creen, siguen el protocolo de la ONU. Y estamos hablando de una cuestión del siglo XXI, el día de hoy, 28 de mayo del 2020. Existen diferencias en el pensamiento de los propios científicos el día de hoy. Así que los alumnos también entonces, las teorías de Kepler, muy interesantes científicamente, pero todavía no resolvía todas las dudas. Por lo tanto, había gente que dudaba, si me dejo entender. Muy bien, la distancia media al Sol es conocida como unidad astronómica. Unidad astronómica, 150 millones de kilómetros, ¿sí? Es el promedio. ¿Qué cosa sería el perihelio? El perihelio va a ser el momento en el cual la Tierra y el Sol se encuentran más cerca. Y es que con la figura de la órbita elíptica, ya no circular, habría un punto en el cual estaremos más cerca y otro punto en el cual estaremos más lejos, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista mejor explicado, entonces la Tierra no estaría bajo las ideas de Kepler en el centro mismo, sino en uno de los focos de la elipse.
es lo que presenta Kepler. ¿Sí? Una cuestión que saca inclusive la Tierra del mismo centro, aunque se llamará heliocéntrica. Tenemos así, queridos alumnos, ya, entonces, el sistema de perihelio, la Tierra y el Sol, a lo largo de esta órbita elíptica, no guardan la misma distancia como ocurriría en un círculo. Perihelio se encuentra más cerca, a unos 147 millones. Mira, si el promedio es 150, esto sería 147 millones. Aproximadamente en los primeros días de enero, 2, 3, hasta 4 de enero, calculan. Y el afelio, en su contrario, cuando está más lejos, y apo significa lejos, lejos del Sol, con unos 152 millones de kilómetros aproximadamente. También entre los primeros días de julio, es decir, 6 meses alejados. ¿Cuánto sería la excentricidad de la órbita de la Tierra? Es decir, cuánto se aleja del círculo. Aquí tendremos el dato. 0,017. Es decir, en otros términos, la órbita de la Tierra es casi circular. Una pequeña diferencia que colocan también como 5%, ¿ya? De excéntrico, de excentricidad. ¿Sí? La excentricidad de la órbita es pequeñísima, tanto que la órbita es prácticamente un círculo. Esta pequeña diferencia en 0,17 no le habría permitido ni a Copérnico ni a Galileo establecer su postura. Y peor todavía, que comprobar la rotación de la Tierra es sumamente difícil. Muy bien. El plano entonces al cual se va a mover la Tierra es llamado plano orbital. ¿Qué cosa sería el plano orbital? Es la llamada eclíptica, ¿ya? La Tierra, cuando da la vuelta alrededor del Sol, formará lo que llamamos una elipse, ¿verdad? La forma elíptica. Esta elíptica es llamado también, ¿ya? Si lo utilizamos como un plano en geometría plana, sería entonces una eclíptica, porque aquí se suceden los eclipses, tanto el eclipse solar como el eclipse lunar, ¿ya? En lo que se conoce como los nodos ascendente y descendente, o cuando la luna, se puede decir también de la misma manera, cuando la luna en su rotación, traslación o dar vuelta alrededor de la Tierra, para entenderlo fácilmente, cuando la luna orbita alrededor de la Tierra y la Tierra también orbita alrededor del Sol, estos dos se encontrarán, se llaman nodos. En una parte la luna sube, en otro momento la luna baja, en comparación, ¿ya? Y de esa manera es ahí como se harán los eclipses. Por eso le llaman aquí también el plano de la eclíptica. Como ves, no es muy común tampoco. Longitud del eclipse, entonces, de la elipse, o longitud de la órbita, es lo mismo, longitud de la elipse o longitud de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, unos 930 millones de kilómetros de distancia. ¿A qué velocidad? Hay que decir que la velocidad es variable, ¿ya? La velocidad es variable, pero en promedio establecemos 30 kilómetros por segundo, ¿sí? Ojo, si fuera un círculo, entonces la velocidad se calculaba constante. Antiguamente, en el sistema entonces geocéntrico, se decía la velocidad, ya ni de los astros pueden ser constantes. En este caso, para el trabajo de Kepler, él no va a decir que si es que las órbitas ya no son circulares, sino que son elípticas, entonces la velocidad también va a ser variable. Y eso es un criterio sumamente difícil de imaginar, querido alumno, en una época en la que se hablaba de perfección, de uniformidad. Es decir, colocar MRV en un pensamiento de MRU, bueno, de verdad que es una explosión de la cabeza, ¿ya? La historia es complicada, queridos alumnos. Y el tiempo, ¿cuánto demora la Tierra en dar la vuelta al Sol? Sencillamente decimos un año, ¿ya? Pero vamos a colocar el año trópico, ¿ya? El año trópico como el más usado, el que viene en el examen de admisión. 365 días, con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. ¿Muy bien? Esto será, queridos alumnos, nuestro hermoso planeta alrededor del Sol. El sistema heliocéntrico salió a la luz gracias a la comprobación de la rotación de la Tierra. Consecuencias de la traslación.
Ya, la Tierra entonces cuando se traslada va a dar como consecuencia las estaciones. Yo creo que a la gente le sale eso muy bien fácil, las estaciones. Lo vivimos constantemente. Estamos en el hemisferio sur en en la estación del otoño. Es decir, nos acercamos al invierno. Ay, ay, ay. Vienen los grandes resfríos. Las estaciones entonces, ¿ya? Las estaciones son ciclos anuales que dice, dependen de. A ver, ¿de qué dependen las estaciones? En primer lugar, dice aquí, de la inclinación de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. Es decir, la Tierra estaría inclinada, como lo vemos en la gráfica, alrededor del Sol. Cuando damos la vuelta, no estamos en perpendicular. La figura de la elipse o la eclíptica y la rotación de la Tierra no están en perpendicular, sino que se dibuja una inclinación, 23,5 o 23 grados 27 minutos, como decimos. Así viaja la Tierra, inclinadita en todo su viaje. El movimiento de traslación, también el paralelismo del eje terrestre, ¿sí? El paralelismo también, de hecho, de la radiación solar, que lo vemos, paralelismo de la radiación solar, siempre llega igual, en paralelo, toda la radiación solar a todo punto de la Tierra. La situación va a ser en la forma de la Tierra, eso haría la diferencia. Entonces tendremos también la forma de la órbita de la Tierra, porque no es un círculo, es una elipse, y entonces estará más alejado y más cerca en diversos momentos, lo que también tendrá consecuencias. Y la misma forma de la Tierra, como lo hemos dicho, muy bien. Consecuencias serían también los momentos astronómicos, conocidos con el nombre de solsticios y equinoccios. Aquí presentamos al equinoccio, que significa igual noche, noches iguales. Momento astronómico durante el cual los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador. Ahí está, sobre el ecuador. Y esto sucede alrededor del 21 de marzo. Y también sucederá 6 meses después, alrededor del 23 de septiembre. Llega el momento en el que el eje terrestre resulta perpendicular a la dirección hacia el Sol. Y es el día de equinoccio de otoño en el hemisferio sur, 21 de marzo, ¿verdad? Hemos dicho que iniciamos el otoño, estamos en otoño. Sería al contrario en el norte, al norte estarían en primavera. Mientras nosotros nos acercamos al feo invierno, de repente te gustará el invierno, quién sabe, el hemisferio norte se encontraría acercándose a la época más calurosa, ¿sí? Y a pesar de coronavirus y sin coronavirus, hace tanto calor, la gente se va a la playa. Así, queridos alumnos, entonces, ¿ya? Tendremos, es el día, dice, el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, cuando las duraciones del día y de la noche son iguales en todo el planeta. Te das cuenta que la radiación solar llega a la mitad de la Tierra, por lo tanto, por lógica, si es la mitad de la Tierra, se llama equinoccio, entonces en ese día, ¿no? Para esa circunstancia de equinoccio, en todo el planeta estaría iluminado de la misma manera y la noche también de la misma manera, provocando entonces la misma duración del día y de la noche. Será el único momento del año, el equinoccio, y habrían 2 equinoccios en el año, solamente durante 2 días, el día y la noche duran lo mismo. Situación que los griegos tenían para pensar. Qué raro. ¿Cómo puede ser esto? De que solo 2 días al año se ilumine igual y la noche también, la misma duración. Pero los griegos pensaban en inclinación. Los griegos hablaban ya de inclinación y habían calculado la inclinación del eje de la Tierra prácticamente en la misma medida que tenemos el día de hoy. Lo máximo los griegos. Sí, muy bien, hablamos entonces de los equinoccios. La radiación solar llega a la mitad de la Tierra y entonces en todo el globo el día y la noche duran igual, 12 horas, 12 horas. Mientras el solsticio sería una vez al año, ¿ya? Una vez al año en el trópico de Cáncer o una vez al año en el trópico de Capricornio. ¿Sí? El solsticio. Iniciando cuando sea el solsticio, la estación de verano, en el hemisferio que le corresponda. ¿Sí? Si que la radiación solar llega de modo perpendicular al trópico de Cáncer o vertical al trópico de Cáncer,
entonces producirá en el hemisferio norte el inicio del verano, mientras en el hemisferio sur el inicio del invierno. Eso ocurrirá para nosotros alrededor del 21 de junio. ¿Sí? El hemisferio norte iniciaría en junio, ya estamos próximos al mes de junio, su verano, y para nosotros iniciaríamos el crudo invierno. Pobres niños. Muy bien, seguimos pasando entonces en las diapositivas, y aquí tendríamos presentando a nuestra estrella, el Sol, la gran estrella. La órbita de la Tierra, el planeta Tierra, el plano de la eclíptica, ¿verdad? Su órbita, el plano de la eclíptica, una unidad astronómica sería lo que nos separa, una unidad astronómica, alrededor de unos 150 millones de kilómetros. Pero también, por la misma forma irregular en una elipse, en un punto estaremos a 1,017 unidades astronómicas y en otro punto, 6 meses alejado, a 0,9 unidades astronómicas. Es decir, en este caso más cerca, en nuestro caso más lejos. Y también podríamos decir que en otros puntos extremos estarían exactos a una unidad astronómica en promedio. El perihelio. Recordemos que peri significa alrededor de. Ese sería el 3 de enero, cuando la Tierra y el Sol se encuentran, queridos alumnos, ¿sí?, más cerca. Mientras felio, cuando están más lejos. Cuando están más cerca, entonces tienen el mayor acercamiento con 0,9 unidades astronómicas, y cuando están más lejos, 1,017 unidades astronómicas, felio, el 4 de julio, más o menos. ¿Y cuándo estarían entonces en el promedio de unidad astronómica? Aproximadamente el 4 de abril y el 5 de octubre aproximadamente. La Tierra siempre gira alrededor del Sol con el ángulo siempre de 23 grados 27 minutos gracias a la Luna. Esto sería entonces, queridos alumnos, ya el suceso del 21 o 22 de junio es variado por la órbita de la Tierra, que no es circular, entonces dan esas variaciones. 21, 22 de junio, el llamado solsticio de invierno, ojo, para el hemisferio sur. En el norte se encontraría verano, ¿ya?, y invierno en el hemisferio sur. Esta óptica que presentamos acá es vista desde nuestro hemisferio, el sur, ¿ya? 23 de septiembre, equinoccio, próximos al 5 de octubre. 23 de septiembre, equinoccio de primavera para el hemisferio sur, ¿verdad? Esto es, te repito, del hemisferio sur. 23 de septiembre, hemisferio sur, la primavera. Lo contrario sería el norte, ¿verdad? Al norte sería el otoño. Luego seguimos 23 grados 27 minutos siempre, lo que llamamos el 21 o 22 de diciembre, el solsticio del verano. Es decir, presentamos 6 meses, 21 de junio, 21 de diciembre, 6 meses de distancia, el cambio de las estaciones. Aquí esta vez presentamos el 21-22 de diciembre, el solsticio que dará origen al verano en nuestro hemisferio sur. ¿Sí? Se presentarán los fenómenos del niño. Recuerda, por el nacimiento del niño Jesús tendría el nombre, porque inicia el verano, inicia el fenómeno. Lo relacionan así. Entonces, queridos alumnos, tendremos en el hemisferio sur, iniciará felizmente, ¿no? Me gustan esas fechas, diciembre, cercano a la Navidad, en la época calurosa, el solsticio del hemisferio sur, o llamado también como solsticio austral. Y seguimos con la idea, terminamos ya aquí, el equinoccio, el 21 de marzo, que inició nuestro otoño, mientras en el norte habría iniciado la primavera. ¿Sí? Hay que recordar que las estaciones se dan por hemisferios, hemisferio norte o hemisferio sur. Como todo el Perú se encuentra en un solo hemisferio, el sur, entonces todo el Perú se encuentra en la misma estación del año. Ojo, no caigas en el error popular también, entre otros errores populares, de decir que cuando en la costa estamos en verano, en la sierra están en invierno, o cuando es también al revés. Ya, no caigas en ese error. Todo el Perú tiene la misma estación, a pesar de que el verano o el invierno se manifiesten hasta opuestos
en diversos lugares del Perú, como el caso de la costa centro-sur y la sierra más conocida como la región Quechua. Así que son unos, el verano o el invierno tiene diversa manifestación, pero igual en la misma estación, ¿ya? Hay factores que hacen que nuestro país tenga todas esas variantes. Recuerda que el Perú se caracteriza por ser resumen mundial de climas. ¿Ah? Muy bien. Otra consecuencia sería el cambio aparente del tamaño del Sol. Si estamos más cerca en perihelio, lo veremos más grande. Aunque, ¿quién se pone a ver el Sol, verdad? ¿Quién se pone a ver el Sol? Siguiente, días más largos en verano. Si lo habrás notado, en verano los días duran más, el Sol sale más temprano y por lo tanto las noches serían, ojo, o noches dicen más largas en invierno. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? En los veranos los días son más largos y en invierno las noches son más largas. Podemos decir también que en verano, si el día es más largo, la noche es más corta. Y en invierno sería al revés. Si las noches son más largas, los días son más cortos. En el caso del Perú, esto es casi nada. Es casi nada. ¿Ya? La gente ni se percata prácticamente, a menos que se lo digan. Pero en el caso de los griegos, ellos hicieron toda esta teoría porque para ellos, igual como puede ser Argentina o Chile, el hemisferio sur, para ellos en su verano, el día inicia muy temprano, a las 3 de la madrugada, tienen ya un sol radiante y se ocultaría el sol recién a las 8 de la tarde, provocando 16 horas de día y solamente 8 horas para dormir. Si duermes 8 horas, te levantas todo el día con sol. Es decir, todo el día con sol, te duermes la noche, te vuelves a levantar otra vez el sol. Es decir, prácticamente en tu vida ordinaria no existe la noche. Es decir, los griegos se preguntaban este tipo de cosas. ¿Por qué en el verano dura tanto? ¿Y por qué en el invierno es al revés? ¿Mm? La noche dura tanto y el día tan corto. Entonces los griegos van a teorizar que si la Tierra está en perpendicular con la radiación solar, eso daría lugar a que la Tierra todo el tiempo tenga la misma duración del día y la noche, como sucede en los equinoccios. Pero entonces esto solo se explicaría con una inclinación, ¿no? Ojo, interesante. Y justamente estación para nosotros va a significar esta inclinación. Muy bien, interesante. Las consecuencias de la traslación, ¿verdad? Veamos otra consecuencia de la traslación, como lo que presentamos acá, el sol, ¿sí?, de medianoche, en las zonas circumpolares, el sol de medianoche. Es decir, en esos lugares de los círculos polares hacia el Ecuador, vamos a ver que el sol sube, desciende, vuelve a subir, pero no se oculta nunca. A lo largo del día, a lo largo de las horas más tenues, igual el sol no se oculta. Eso va a ser por la inclinación del eje de la Tierra, ¿sí? La inclinación del eje logrará que un lado está iluminada y otro lado estará oscuro, produciéndose incluso en el polo norte mismo 6 meses de día y en el otro extremo, el polo sur, 6 meses de noche. Siendo que entonces que el polo norte tiene en el día su verano, en la noche su invierno. No habrían, en teoría, ni el equinoccio, perdón, ni la primavera ni el otoño. Interesante. El sol de medianoche lo dice así porque a pesar de que tu reloj es medianoche, el sol no se oculta. Sube en el horizonte, baja, vuelve a subir, pero no se oculta nunca. Interesante. Mientras al otro lado de la Tierra nunca ves al sol, por más de que sea el mediodía, ¿sí?, en el otro extremo, ¿no? Así, queridos alumnos, esto es por la inclinación del eje de la Tierra. Entonces tendremos consecuencias ahí, el sol de medianoche. Otra consecuencia, y la más importante en realidad, esta es la principal consecuencia de la traslación, el año. Vamos a ver que existen aquí 8 tipos de años. ¿Cómo es lo que sería? El año lunar de 354 días, es decir, toda la vuelta al Sol, pero medido desde la posición de la Luna. Duraría menos, ¿verdad? Común o civil, el que utilizamos, el año calendario, 365 días y se acabó el asunto. Aunque cada 4 años tengamos el bisiesto, 366, ¿verdad? Se suma
el día 29 de febrero. No va a dar tiempo para realizar toda la historia del calendario, que es muy interesante, lo puedes buscar en internet también. El año juliano, de 365 días y un cuarto de días. Este es el año de los romanos, año que va a ser eliminado o cambiado por el actual. ¿Cuál es el actual? El gregoriano que tenemos acá. Hoy, ¿en qué calendario estamos? Utilizando el calendario gregoriano de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Aunque bueno, lo hicieron los medievales, estudiosos medievales que han tenido gran desarrollo en la astronomía, nada más que la separación de la historia de Cristóbal Keller lo va a concentrar en la época moderna. Ojo, hay que entender que la división de la historia es solamente para entender o centrarnos, no es algo científico, ¿ya? Porque la historia no está segmentada, la historia es continua. Y entonces, quienes hicieron el calendario gregoriano han tenido todo el desarrollo medieval que va a dar pie entonces a este gran uso de la ciencia en este calendario mucho más exacto que el juliano. Justamente el juliano va a ser erradicado porque era muy inexacto, el de los romanos, muy inexacto los romanos. Y también hay que entender que como avanza la historia, avanza la ciencia, y entonces por eso también el gregoriano puede ser mejor que el juliano, ¿verdad? Porque es posterior. Como dicen, ¿no? Como dicen también, el que ríe al último ríe mejor, ¿verdad? Eso tiene consecuencias lógicas. Entonces, queridos alumnos, quien hizo el calendario gregoriano han sido los españoles, hoy españoles, ¿ya? Es decir, de la Universidad de Salamanca. Hay que recordar que la Universidad de Salamanca es de las primeras fundadas en el mundo y en la época medieval. En la época medieval se fundaron universidades, como la más antigua está en Italia, la Universidad de Bolonia, Edad Media. Estamos hablando del año 1000 del siglo XI. Es decir, en la Edad Media no es que no se hacía ciencia, más bien después de la época de los bárbaros que destruyeron las bibliotecas, la Iglesia Católica va a iniciar las universidades. ¿Ya? La Iglesia Católica va a ser la gran impulsora de la ciencia, ¿ya? Contrario a lo que a ti te estafan, ahí está Universidad de Bolonia, Universidad de Cambridge, ¿ya? También sería una universidad nacional fundada en la Edad Media en Inglaterra. Universidad de Salamanca, en este caso en España, como la de París también en Francia. Ya son universidades medievales. Y entonces el Papa le pide a esta universidad que elabore y obtienen el mejor calendario, ¿no? Luego tenemos también el año anomalístico, medido en el paso de la Tierra por un perihelio, hemos visto el caso del perihelio, el siderio, 5 días, 6 horas, al que llaman la Tierra, es decir, lo que llaman el verdadero tiempo de traslación de la utilizamos si vienen, este es el que te importa a ti, el resto no le das caso, ¿ya? El año trópico, también le llaman solar, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y como le vas a hacer caso, ¿esto en qué se calcula? Es el espacio del tiempo entre dos equinoccios, ¿ya? De primavera, entre dos equinoccios de primavera, es decir, calculado desde un aproximado hasta el 23 de septiembre del siguiente año. Eso sería nosotros el año trópico, ¿ya? Dice, y es la base entonces de la confección del calendario. Las fracciones de 5 horas, 48 minutos y 45 segundos se van acumulando y cada 4 años se convierten en un día, lo que tú ya conoces, ¿verdad? 29 de febrero, dando lugar al año bisiesto. Muy bien, queridos alumnos, ya nos vamos acercando al final, como por ejemplo el cambio en el aspecto de la bóveda celeste, es decir, cuando vamos dando la vuelta alrededor del Sol, nos acercamos a diversa constelación. ¿Por qué se llama trópico de Cáncer? Porque los griegos creían que cuando se daba el solsticio del hemisferio norte, estarían más cerca de la casa de Cáncer o la constelación de Cáncer. Por eso recibe el nombre. A pesar de que hoy tengamos otros conocimientos más precisos, el nombre permanece por tradición. Ya, ojo. Así, queridos alumnos, hay muchas cosas que permanecen, por si acaso, por tradición.
como en este caso estudiamos aquí en el paso de la bóveda celeste, o también se llama el paso por diversas constelaciones. Y aquí presentamos ya al final, ¿sí? Otros movimientos, solo lo presentamos así, el movimiento de precesión rápidamente, en el cual vemos que el eje de la Tierra va a cambiar de posición. Si ahora mira hacia la estrella polar, en 13.000 años mirará hacia la estrella Vega. En 13.000 años, este ciclo de precesión va a demorar 26.000 años. La nutación, como vemos aquí, también en el caso de la precesión, es decir, cuando se da ese bamboleo en el eje de la Tierra, ya es mínimo, ciertamente es mínimo, sin nada, no va a ser pues regular, es irregular, precesión. ¿Ya? El eje entonces de la Tierra, en su giro de 26.000 años, ya no es pues perfectamente un círculo, sino que tendrá mínimas variaciones, mínimas. Y por lo tanto, esto no se estudia en la geografía, esto es parte del estudio astronómico. La geografía, recordemos que es la relación entre el hombre y su medio ambiente. ¿Y cuáles son los dos movimientos que directamente afectan al hombre, su medio ambiente? Rotación y traslación. Por eso son estudiados principalmente en la geografía. El resto ya son más de corte astronómico, no tienen gran importancia en la vida cotidiana del ser humano. ¿Sí? Entonces tendremos la precesión, ya, dando la vuelta, esos 26.000 años, y la nutación, esas variaciones en ese cambio de 26.000 años. ¿Sí? Precesión, recordamos, precesión, el cambio del mirar hacia la estrella polar, hacia la estrella Vega, manteniendo siempre el mismo ángulo inclinado de 23 grados y medio, y ese paso no es un círculo perfecto, va a ser para nosotros la nutación. Eso va a ser dado, en el caso de la nutación, por la gravedad del Sol, de la Luna, lo mismo que el ceseo. ¿Ya? La trayectoria de nuestro planeta alrededor del Sol, ¿ya? Es algo ondulada, es decir, tampoco es una elipse perfecta, sino que es ondulada, o sea, irregular, va y viene, se acerca, se aleja. Esto también es por el Sol y la Luna. Con el astro rey, es decir, la Tierra le sigue al Sol. El Sol va siguiendo su camino alrededor de la Vía Láctea y nosotros lo seguimos como borreguitos ahí, porque lo orbitamos, ¿verdad? Entonces, con el astro rey, con el Sol, en una espiral, alrededor de la Vía Láctea, ¿sí? El Sol se da la vuelta y lo seguimos. El año del Sol demora 225 millones de años. A la búsqueda de la constelación de Hércules, sí, junto con el Sol y los demás astros de nuestro sistema, se traslada a la dirección de la constelación de Hércules, a unos 19 kilómetros por segundo. Es que todo en el universo, el 1 se está moviendo. Ya, ojo, todo en el universo se está moviendo. Así también con la galaxia en su movimiento de recesión. Nos movemos con la galaxia. ¿Ya? La galaxia se mueve entonces hacia una constelación y nosotros nos movemos separándonos de otras galaxias. La galaxia entonces, como la Vía Láctea, como un todo, se mueve en dirección de la constelación del Leo, ¿sí? A unos 600 kilómetros por segundo, y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Eso de no nos damos cuenta, justamente fue una gran pregunta que se le hacía a la teoría de la rotación en aquella época. Si dice que la Tierra rota, ¿por qué no lo sentimos? Ese ha sido un planteamiento que no era fácil de responder, que los alumnos, ya muy interesante. Bueno, hasta aquí ha sido, queridos alumnos, la presentación. Ha sido, ¿no?, un gusto estar contigo. Ya, muchas gracias.